yo me voy a tomar la libertad de comentarles para que nuestra gestora de redes, Javiera Schmidt, en estos momentos, ella va a compartir en lo que es el chat. Javiera, tú me dices, me indicas cuando Hola, vaya subiendo la información. hola, buenas tardes. Estoy en eso, mire. Perfecto. Bueno, Javiera, quien me está acompañando en estos momentos, ella es la profesional gestora de redes. Ella va a subir ahí al chat de la capacitación el link para que ustedes puedan agregar la información de sus organizaciones, de sus servicios públicos, para que nosotros podamos después realizar, digamos, y finiquitar lo que va a ser la entrega de este directorio, que por supuesto también le va a llegar a todos ustedes. Así que recordarles y agradecerles su participación tanto en la capacitación técnica certificada como también en la proporción de la información que nosotros estamos requiriendo para la realización, digamos, y confección de este directorio. No sé si hay algún otro dato, Javiera, que tú quieras hacer mención respecto al directorio. No, ninguno, Mile. De todas maneras, bueno, ahí lo compartí en el chat. Y posteriormente, a través del listado, yo también puedo enviarlo a los correos mayor información, ¿ya? Voy a dejar igual en el chat mi número telefónico, mi correo, ¿ya? Para que me hagan cualquier consulta en caso de que necesiten mayor orientación respecto al directorio. Muchas gracias. Perfecto. Ya, Javi, muchas gracias a ti. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, voy a devolverle, digamos, la palabra a mi compañero David para que comencemos con la capacitación, que sea muy provechosa y de mucho éxito. Y recordarles también el tema de que puedan registrar su asistencia, que también está ahí en el chat. Nicole lo va a subir para que se puedan registrar su asistencia en el día de hoy. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Milen, por la información entregada. Sumarme un poquito a las palabras y más que todo recordar, antes de que iniciemos lo que es ya directamente la capacitación de lleno con lo que son los contenidos, indicar la asistencia, que es súper importante. Nicole la estará dejando en el chat durante toda la jornada que tenemos el día de hoy. Y además recordar hacer las evaluaciones, las personas que no lo han podido hacer, si tienen algún problema, alguna duda, mi correo también siempre está ahí y se le he estado mandando a todos de manera personal a los correos electrónicos que están inscritos. Y en el caso de usuarias y personas a las cuales sean vínculos significativos, también las chicas de acá en Antofagasta, Tocopilla y Calama se ha estado comunicando con todas para referir la información y estar recordando hacer las evaluaciones. Si es que alguien tiene algún problema con alguna evaluación, alguna duda, siéntase libre de comunicarlo también por correo electrónico, ya que al ser estas las últimas sesiones, la última sesión online es esta, y ya la próxima semana tendremos en Tocopilla, en Calama y Antofagasta las últimas 3 sesiones presenciales. Va a ser importante que vayamos también haciendo todas las evaluaciones de todos los módulos en la medida que se vayan pasando, ¿ya? En cualquier caso, ya lo que respecta a la próxima semana y la subsiguiente, se estarán mandando todos los videos, todas las evaluaciones para las personas que no la han hecho o han tenido problemas, para que la tengan ahí ordenadito también y las puedan hacer de forma consecutiva, ¿ya? Así que eso, dejo ahora a María José en este caso para poder iniciar con lo que es la capacitación. María José, si está por ahí. Acá, buen día a todas y todos quienes nos están escuchando. Agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta esta etapa, hasta la última sesión virtual. Creo que da cuenta de un interés por abordar la temática de la violencia desde los lentes de la discapacidad, como decimos generalmente desde el colectivo de las personas en situación de discapacidad. En el taller de hoy, bueno, yo tenía pensado que me acompañara una abogada del proyecto, sin embargo ha tenido inconvenientes de último minuto y eso no va a detenernos por ningún motivo para dar a conocer el material que teníamos preparado para hoy, ¿sí? Así que voy a proceder a compartir pantalla y a comentarles lo que vamos a trabajar. Em,
En la sesión de hoy quisiera particularmente dar a conocer marco normativo respecto a género y posteriormente ir decantando un poco más fino hacia discapacidad, ¿sí? Más que nada para dar a conocer cuáles son las herramientas que de alguna manera protegen a mujeres ante riesgos de vivir violencia, ¿sí? Tratar de ponerlo en más grande, porque lo veo muy pequeño. Perdón. Mejor, creo que ahí sí se ve bien. Bueno, entonces vamos a abordar lo relativo al marco normativo chileno, ¿sí? En relación al marco normativo chileno y a la prevención de la violencia o a mujer, la verdad es que hay bastante, ¿sí? Hay leyes como, por ejemplo, asociadas a la regulación del trabajo doméstico, ¿sí? De las trabajadoras de casa particular, un gremio que tiene larga data y que es uno de los más importantes, diría yo, a nivel país por todo lo que ha conseguido, ¿no? Desde que se observa este trabajo muy feminizado, muy em, casi dentro de la esfera íntima, ¿no? A llegar a hacer un trabajo con un contrato establecido, con unas horas establecidas, con derechos equiparables a cualquier trabajador o trabajadora, ¿sí? Hay otras que se asocian a lo laboral, ¿sí? A cómo compatibilizar la maternidad, por ejemplo, y el- la inclusión al mercado de trabajo, ¿sí? También, por ejemplo, están aquellas que dicen relación con el cuidado de hijos e hijas en caso de que estos se enfermen, etcétera. Hay una enorme gama de leyes que se han ido trabajando para progresivamente proteger los derechos de la mujer. Lo que voy a mencionar aquí son algunas que considero más atingentes para el tema que estamos abordando, ¿sí? La ley 20.066 de violencia intrafamiliar, muy estudiada en contextos de derecho de familia, em, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, otorgar protección a las víctimas de la misma, ¿sí? Lo más importante aquí es que se considera o se tipifica lo que se conoce como delito de maltrato habitual, ¿sí? O sea, ya el maltrato no es algo aceptable dentro del hogar, sino que se cuestiona y se sanciona a través, en este caso, de multas, ¿sí? Las multas en contextos jurídicos siempre van en UTM, ¿sí? Hay muchas cosas interesantes dentro de esta ley, sin embargo, me parece súper interesante el artículo 13 que habla de que aunque el cónyuge no asuma el término de la relación em, y quiera permanecer ahí u obligar a mantener un vínculo, se considera también violencia, ¿no? Y también se extrapola esto tanto el cónyuge como el conviviente, ¿sí? Y eso entre otras muchas cosas resulta interesante este, para el contexto de esta ley, ¿sí? Voy a pasar a modo muy
rápido estas leyes porque me interesa que luego podamos ir a la ley que se asocia más a personas en situación de discapacidad, que es la 20.013, ¿sí? Pero no quisiera dejar de lado tampoco la 20.066, o más conocida como ley Zamudio, ¿sí? Cuando llego a esta ley, por lo general, está siempre esa crítica de por qué nombramos las leyes a partir de sus casos de mayor notoriedad pública, ¿sí? Y hay algunas voces que señalan muy legítimamente que aquello puede contribuir a una desinformación, ¿sí? En este caso, puede llevar a creer que esta ley solo aplica hacia personas de la diversidad sexual. Sin embargo, en su lectura se puede destacar que esta ley es bastante amplia, ¿sí? Primero tipifica lo que se considera una discriminación arbitraria, ¿sí? Y bajo ese marco, o sea, lo que ya es muy relevante porque muchas veces eso pasaba colado, ¿no? Como una burla, como una broma un poco más pesada, en fin, pero no, ahora estas formas de relacionarse se consideran como discriminaciones arbitrarias y eso es un paso hacia adelante en la forma en cómo deberíamos relacionarnos y mantener una convivencia entre nosotras y nosotros, ¿sí? Pero esta ley no solamente acoge las discriminaciones arbitrarias que se puedan dar por em, pertenecer a algunas de las ramas de la diversidad sexual, sino que también aborda, por ejemplo, discriminaciones por el contexto socioeconómico, por etnia o pueblo originario, por, bueno, características físicas, por discapacidad, por edad, ¿sí? Y en ese sentido, esta ley también es muy valorada dentro del mundo de la discapacidad porque en el 2018 se dice que esta ley fue mayoritariamente usada para denunciar situaciones de discriminación por parte o donde estaban involucradas personas en situación de discapacidad, ¿sí? Y eso muchas veces no es tan conocido como debería, ¿no? El gran uso que personas en situación de discapacidad dan a esta ley para develar las situaciones de discriminación a las que se ven expuestas, ¿sí? Y por eso lo que les decía anteriormente de la disyuntiva o las opiniones encontradas que pueden surgir a partir de mencionar una ley como su caso más emblemático, ¿no? Por otra parte, creo que también es importante mencionar, digamos, los nombres populares o de cada ley, porque de alguna manera nos recuerdan los casos desde los cuales se originaron las personas que em, vivieron en este caso alguna situación de discriminación, de exclusión social, de violencia derechamente, que los ha hecho darle nombre a una ley, ¿no? O sea, ha llegado a tanto el revuelo público, la conmoción pública, que se instala un tema en la agenda y a partir de aquello se moviliza toda una discusión social. Esa discusión social pasa de la casa a la calle, de la calle a la política y de la política ya a las leyes como tal, ¿no? Con todo el movimiento social que eso debe levantar consigo para llegar al punto culmine de transformarse en ley, ¿no? También habla, siento yo, esta ley y todas las que vamos a observar aquí de lo tecnocráticos que podemos llegar a ser, ¿no? Em, ante alguna situación de mayor notoriedad pública, lo que hacemos generalmente es llorar sobre la leche derramada, ¿no? En vez de haber aplicado antes medidas preventivas, como lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Buscar medidas preventivas para el abordaje de la violencia desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista cultural, para evitar, disminuir
las interacciones violentas. Sin embargo, cuando ocurre, ¿qué es lo que hacemos? Nos dejamos llevar por la conmoción pública. Esa conmoción es abrazada por los colectivos que en el fondo que se sienten identificados por esas demandas, demandas que por lo general llevan años, ¿no? Pero que requieren de una situación de notoriedad pública para hacerse visibles. Y a partir de todo ese movimiento social, finalmente surge digamos, esta herramienta que constituye la ley. No las desmerezco a ninguna de ellas, por el contrario, creo que son pasos hacia el cambio cultural, ¿sí? Pasos importantes. Sin embargo, creo que da cuenta mucho de cómo, de la forma en cómo nos relacionamos y cómo a veces tenemos que marcar límites formales para realmente tener una convivencia que permita desarrollar nuestro potencial, ¿no? Y luego, la verdad es que el revuelo público se va diluyendo, desaparece, hasta que pueda surgir un otro caso similar y volvemos otra vez al mismo ciclo, ¿no? Y ese es el ciclo que al final permite colocar temas en la agenda, ¿no? No deja de ser interesante, pero sin duda tiene que llamarnos hacia buscar caminos em, para al final ir a la raíz de estos procesos, ¿no? No por un caso o una situación particular de connotación pública o más dolorosa, sino a comprender que detrás de esto em, hay una diferencia que nos está costando, digamos, asimilar, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde está el meollo de este asunto, ¿no? En cómo realmente estamos observando la diferencia. Y cuando digo diferencia, puedo pensar entre hombres y mujeres, entre las distintas personas de la diversidad sexual, entre niños y adultos, etcétera, ¿no? Y cómo también en ese proceso de observar la diferencia del otro, también el otro nos observa a nosotros como distintos, ¿no? ¿Y qué nos pasa con eso? Si nos agrada o no nos agrada, si nos sentimos ajenos, separados. Y yo creo que en el fondo todas estas leyes son un reflejo de eso, ¿no? De la forma en cómo actuamos ante la diferencia. Como que nos cuesta tanto al punto que tenemos que llegar a levantar leyes para poder asimilarlo mejor. Oh, perdón. Ley Antonia tiene por objeto mejorar las garantías procesales de las víctimas de delitos sexuales, proteger los derechos de estas y evitar la revictimización, ¿sí? Que no se pregunte tanto, que hayan protocolos más establecidos en instituciones, en centros de salud, ¿sí? La otra vez lo nombramos por el nombre de aquel caso de mayor connotación pública, ¿sí? Y Gabriela, muy importante porque empezamos aquí a hablar de femicidio, ¿no? Y de un femicidio no solo perpetrado por la pareja actual, sino que por una expareja, por personas con o sin convivencia, etcétera, lo que amplía mucho más los vínculos, ¿no? Y otorga penas o las mismas penas independiente del vínculo que se haya tenido con esa mujer, ¿sí? Lesbiana relacionada a violencia ginecobstétrica, ¿sí? Contra personas gestantes. Y esto me recuerda bastante a cuando hablábamos de discapacidad en distintos contextos como educación, trabajo, salud,
y en salud veíamos algunos testimonios de mujeres en situación de discapacidad que quedaban embarazadas y que recibían cuestionamiento por parte del personal médico em, por haber quedado embarazadas, ¿no? Como si eso ya de por sí fuese un problema. Em, Creo que para todas esos testimonios que pudimos analizar en ese momento, bien podría caber una ley adriana, ¿no? Y aquí la parte más importante, al menos para mí, dentro de esta presentación, la ley 21.013, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que quienes están aquí muy seguramente manejan el marco normativo en relación a violencia o a prevención de la violencia em, o a la condena de la violencia. Sin embargo, lo que les interesa es cómo se observa esto con los lentes de la discapacidad, ¿sí? Y en esos términos, para el marco normativo chileno, la persona en situación de discapacidad se observa, con comillas, muy comillas, dentro de una posición jurídica especial, ¿sí? Comillas, muchas comillas, de hecho. Me hace sentir muy incómoda que se describa así, ¿no? Como especial. Sin embargo, hay que entender también que las leyes tienen una forma de construirse que no siempre cambia con la misma rapidez, como cambian los procesos culturales o las formas en cómo nosotros utilizamos el lenguaje. Y en ese sentido es que quedan a veces esas categorías que parecen ser poco afortunadas. ¿A qué se refiere la ley al señalar que las personas en situación de discapacidad pertenecen a una categoría especial? A que, dadas sus características físicas, psicológicas, cognitivas, etcétera, estarían en mayor desventaja frente a otras personas sin discapacidad o frente a otras personas que estarían también dentro de este grupo especial y o vulnerable, ¿sí? Dentro de este grupo caben también mujeres, niños y niñas, personas mayores, ¿sí? Así que en ese sentido, bueno, tampoco a sentirse tan mal observados porque no somos los únicos que compartimos esa categoría. Sin embargo, muy seguramente hay mejores formas de describirla, ¿cierto? En relación a esta ley, me gustaría compartirles otra presentación que se asocia a la historia de la ley. Esto a mí me parece muy interesante porque, como les decía antes, las leyes y su devenir, su proceso, su evolución, su discusión parlamentaria, etcétera, no pueden entenderse del todo sin un contexto. ¿Sí? El contexto nos ayuda a entender por qué es que se está legislando sobre este tema y no sobre otro, o por qué es que se legisló de esa forma y no de otra, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante también conocer la historia detrás de las leyes. Creo que nos da una parte del rompecabezas a la que no siempre tenemos acceso por no ser expertos en el tema o por no manifestar un mayor interés respecto a este tipo de legislación, ¿sí? Entonces, a modo de comentario, señalar que en el 2017 se publicó la ley que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección hacia aquellas personas que la ley considera en situación especial, ¿sí? Y es interesante esta ley porque no solamente considera o castiga el maltrato físico, sino
con cierta forma de alevosía, ¿no? Cuando aparte del maltrato puede haber un trato degradante, una burla, haciendo mayor ahínco en degradar a la persona. Insisto, dentro de esta misma ley caben personas mayores, mujeres, niños y niñas, y también personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Como les decía antes, la historia de esta ley es más bien una historia como múltiple, ¿no? Un rompecabezas. Hubieron varias mociones, varias ideas de ley, varias propuestas antes de que esta ley viera la luz, ¿sí? Entonces se tomaron, digamos, ideas de distintas mociones para poder construirla. Y llama la atención que fuese también en este periodo, ¿no? 2014-2015, ya posterior, muy posterior a la firma de la convención, muy posterior a la primera década del milenio, donde también se empiezan a ver estudios y mayor interés respecto al envejecimiento de la población y por ende también a qué iba a ocurrir con las personas mayores o las personas que requerían de mayor cuidado, ¿no? Y esos cuidadores también. Entonces, creo que también habla del momento histórico en el que la ley se plantea, habla de cómo estábamos pensando la sociedad en ese momento y creo que es muy, muy interesante, ¿sí? Bueno, ¿qué trae esta ley? Modificaciones al Código Penal chileno, también modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y lo que se refiere al maltrato corporal y el sometimiento o el trato degradante hacia este grupo objetivo, ¿sí? Mm. Bueno, dentro del Código Penal, digamos, señala que hay un sujeto pasivo, es decir, aquella que sufre el delito. La calidad de los sujetos pasivos en la conducta de la conducta es la particularidad de los tipos penales introducidos por la ley, ya que se requiere por el tipo sujetos pasivos especiales determinados por él, ¿sí? O sea, aquí nos está señalando, nos está caracterizando quiénes son las personas beneficiarias o el grupo objetivo de esta ley, ¿sí? Son mayores de 18 años, personas mayores, y describe qué vamos a entender por personas mayores, y personas con discapacidad, que a su vez también describe qué es lo que vamos a entender por persona con discapacidad, y para eso se toma de la ley 20.422, que es, digamos, la ley madre en relación a discapacidad, muy amplia. Algunos dicen que es tan amplia que dificulta su aplicabilidad, pero que tiene mucho valor puesto que da institucionalidad a la discapacidad, ¿sí? Y eso es algo muy importante, por más que todos quienes trabajamos en el mundo de la discapacidad tengamos nuestras críticas constructivas siempre, por supuesto, a lo que es Senadis, a la forma en cómo funciona, y no solo nosotros, también el propio Senadis siempre hace una crítica hacia su propia gestión, hacia lo pequeño que es, hacia las dificultades para establecer fiscalizaciones, hacia las pocas o ninguna, ¿verdad? Atributo fiscalizador, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está también la importancia de esa ley, la 20.422, que da una institucionalidad y que define lo que se va a entender como persona en situación de discapacidad para que luego lo tome esta ley 21.013.
Bueno, y aquí otra vez un poco más respecto sobre el concepto de persona con discapacidad, pero desde un punto de vista legal, ¿sí? A comienzos de estas capacitaciones hablábamos sobre discapacidad y decíamos que había un modelo de prescindencia donde se veía que la discapacidad era como un castigo de Dios, algo que debía anularse. em, y que en el fondo aquellas personas que nacían en situación de discapacidad estaban condenadas a no sobrevivir dentro de su comunidad, ¿no? Luego tenemos ya un modelo médico rehabilitador en el que se da mucha importancia al tratamiento, a la rehabilitación, a la lógica de normalidad, ¿no? Lo que se busca ahí es dar apoyo médico para que de esa manera la persona pueda integrarse, ¿no? Ahí se habla de integrarse, no de incluirse, em, hacia hacia un mundo productivo, ¿no? La búsqueda de, de poder normalizar a la persona para que sea productiva finalmente. Y em, a través, bueno, de la medicina, de los tratamientos, de la patología, de buscar patologizar a la persona, etcétera. Sin embargo, ya después en el modelo social nos enfocamos más no en el diagnóstico ni en las interpretaciones religiosas o espirituales que la discapacidad pudiese llegar a tener, sino que en la persona y su entorno, ¿sí? Según el modelo social de la discapacidad, em, la discapacidad no existiría si es que hubiese un entorno completamente accesible. Desde ese enfoque, lo que hay que trabajar es la accesibilidad universal, ¿no? Luego ya aparecen otras variantes como las em, corrientes críticas de la discapacidad que señalan que la accesibilidad universal no es suficiente, sino que vendría siendo una especie de quimera, un horizonte que en verdad no se alcanzaría nunca porque la persona en situación de discapacidad no deja de tener discapacidad y que lo importante ahí es cuestionar las estructuras de poder que hace que algunos cuerpos sean más valiosos que otros para el mercado, finalmente, ¿no? En fin, pero eso es desde el punto de vista teórico de la discapacidad, ¿sí? Aquí lo que ustedes están viendo en su pantalla es la definición legal, ¿sí? ¿De dónde viene esta definición legal? Desde la convención, ¿sí? La ley 20.422 se firma en 2010 a partir de que Chile ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad en 2008, ¿sí? Entonces Chile, al comprometerse como Estado parte de esa convención a darle cumplimiento, em, Naciones Unidas le dice, bueno, Chile, usted que se ha comprometido en 2008 con nosotros a darle cumplimiento a esto, ¿qué pretende hacer? ¿No? Y Chile ahí muy juicioso, la ley, ¿cierto? Si la ley es el instrumento, la tecnocracia que de alguna manera nos lleva em, a cumplir o que nos hace sentir que avanzamos, ¿sí? Ahora, si es que las leyes se ejecutan o no, tal y como aparecen escritas, ya es el paso siguiente, ¿no? No es solo lo que está escrito, sino su aplicabilidad y su regulación y la institucionalidad que se destina para eso y los recursos que se destinan para eso, ¿no? Las instituciones, perdón, también funcionan con recursos. Sin eso, es difícil que la institución pueda cumplir con el mandato legal por el cual fue creado, ¿no? Entonces,
para efectos de la ley 20.422 y para la normativa chilena en su conjunto, la persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica, intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, y aquí está el modelo social que viene inserto también en la convención, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? ¿Y cómo se certifica esto? ¿Cómo una persona en Chile puede decir que efectivamente es una persona con discapacidad desde el punto de vista normativo, legal? A través de la credencial de discapacidad, ¿sí? Em, ¿Cómo se obtiene eso? Haciendo todo un trámite de em, informe biomédico, informe social, em, IVADEC, ello más otros antecedentes médicos, todos los que sean necesarios, se llevan hasta la comisión médica, em, el COMPIN hace una evaluación de las habilidades, de la forma en cómo interactuamos con el entorno. A partir de los resultados de toda esa documentación, se otorga Disculpe, a la persona profesora. un porcentaje de discapacidad y se señala si esa persona requiere una reevaluación posterior o no, ¿sí? Eso, todo ese proceso lo hace el COMPIN. Y después ese documento llega a sus casas a través del registro civil y con ese documento significa o acredita que nosotras y nosotros pertenecemos al Registro Nacional de la Discapacidad, ¿sí? Y por lo tanto somos acreedores de nuestra credencial. Bueno, también la ley denomina o agrega más bien del maltrato a menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. A lo que se agrega dice, el que de manera relevante maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad, en los términos de la ley 20.422, será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, como ya les decía, todas las multas o en su gran mayoría se calculan por unidades tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. ¿Sí? El que teniendo deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debido a hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho esté constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará la pena asignada por la ley de, ¿sí? O sea, aquí se señala claramente, bueno, las obligaciones también de la persona a quien está cuidando, ¿sí? Se señala la consecuencia y la obligación, en el fondo, de proveer de cuidado, ¿sí? Ahora, nosotros esperamos, y yo desde el área de comunidades cuidadoras también, yo espero que esto que está señalado en el artículo 403 bis del Código Penal se profundice, mejore a partir de la ley integral, perdón, de la política integral de cuidados hacia las personas en situación de discapacidad y o dependencia, ¿sí? Porque está señalado, sí, pero de manera muy somera y generalista, como es la ley 20.422 y la 20.013, ¿sí? Entonces, tampoco
tampoco les vamos a pedir más. Luego dice, el artículo 1.5 de la ley 20.013 introdujo un artículo 403 ter al Código Penal chileno en los términos siguientes. El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hemos visto casos de personas mayores golpeadas o abandonadas o a quienes se les ha negado acceso a higiene o a medicamentos, entre otros, ¿sí? Esos elementos son considerados como trato degradante, ¿sí? A partir de las redes sociales también se han viralizado otras formas de trato degradante que al ser grabadas, bueno, constituyen mm, violencia digital, partiendo por ahí, pero también podrían estar en el marco de esta ley, ¿no? En tanto que se difunde con el objetivo de degradar la dignidad de la persona, ¿sí? Bueno, y las formas de maltrato que vayan a estar, digamos, amparadas o cuestionadas, por decirlo así, la verdad, bajo la ley 21.013, em, no deberían tampoco considerarse como leves, ¿sí? No, en el fondo la ley está para darle a este tipo de agresiones un carácter de mayor crítica, ¿sí? Social y por lo mismo de mayor sanción también, ¿sí? Por eso se tipifica, porque se entiende que todo este colectivo, al estar en una situación especial, requieren de mayor protección y consideración, y que al faltarse a esa mayor consideración, la situación de violencia o el maltrato, ¿no? Tiene características de mayor cuestionamiento, ¿sí? Eso en el fondo es lo que nos quiere señalar esta ley. También, bueno, en el marco de esta ley, la ley de maltrato habitual que ya estaba en la ley de violencia intrafamiliar, también se ve agravada, ¿sí? Y ahí aparecen las penas. Aquí hay algunos agravantes, ¿no? Y señalan, digamos, ejemplos bastante específicos como castración, mutilación, lesiones, que también los vimos en algún momento como formas extremas de violencia en algunos talleres anteriores, cuando hablábamos de la mutilación femenina como un cuestionamiento hacia la sexualidad de la mujer y em, con todo el tabú que aquello encierra, ¿no? Ah, bueno, y aquí lo que les señalaba anteriormente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque se considera que hay un deber especial de cuidado y protección respecto hacia este colectivo, ¿no? Y cuando digo colectivo, para efectos de esta ley, no me refiero solo a personas en situación de discapacidad, sino que em, a mujeres, personas mayores, niños y niñas, ¿sí? Entonces, las consecuencias de esto, ¿sí?
Inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos contemplados en el artículo 39 ter en cualquiera de sus grados, ¿sí? Que son cargos de elección popular. Asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores, cumplimiento de servicio comunitario, prohibición de acercarse a la víctima al domicilio, al lugar de cuidado, de trabajo, de estudio, así como a cualquier otro lugar que este concurra o visite habitualmente. Prohibición de porte, tenencia y en caso de comiso de armas de fuego. Asistencia obligatoria a programas de tratamiento y rehabilitación de consumo de drogas y alcohol. Sí, la pena de inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos señalados en el nuevo artículo 39 ter del Código Penal chileno. Bueno, aquí lo que les decía, los cargos como empleo, oficio, profesiones que tengan condenado ejercidos en ámbitos educacionales, de salud o que involucren relación directa y habitual con menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, sí. Incluso para lo que se refiere a la elaboración de proyectos breves, más breves que este incluso, se está pidiendo certificados de antecedentes, certificados de la conducta laboral, y si aparece alguna condena o multa por este tipo de ley, queda absolutamente fuera enseguida. Bueno, ahí dejo el correo de Karina Cruzat, que fue la persona quien me colaboró en la elaboración de este material. Ella es abogada. Tengo también otro contacto de ella por si quieren mayor información respecto a estas leyes, ¿sí? Pero también me gustaría que pudiésemos hablar de qué hacer cuando somos testigos o cuando somos em, víctimas, es decir, cómo denunciar, a dónde tenemos que acudir, ¿sí? Porque hasta el momento hemos hablado bastante de violencia, qué es violencia, tipos, subcausas culturales, hemos visto ejemplos, hemos visto testimonios, etcétera. Pero luego de lo que hemos conversado, creo que estamos en una etapa donde em, ya no solo analizamos la violencia, sino que buscamos herramientas para em, evitarla y sin duda las leyes y también las redes de apoyo son un mecanismo para eso, ¿sí? En ese sentido, entonces, que también quisiera compartir con ustedes em, algunos mecanismos sobre qué hacer cuando em, somos testigos o somos eh, desde otro lugar, ¿no? Ya no desde la lástima o la complejidad de la situación em, de violencia, sino como alguien que a partir de una serie de procesos largos que ya hemos comentado aquí largamente, em, ha logrado posicionarse desde otro punto de vista en en esa relación, ¿sí? Y yo creo que es también una forma de valorar ese camino. Entonces, una vez que ya vimos las leyes, ¿qué se puede hacer o qué dispositivos hay? Está la oficina judicial virtual, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces em, personas en situación de discapacidad, pienso sobre todo personas con movilidad reducida, si a ello le agregamos que puedan estar siendo víctimas de alguna forma de violencia, pueden ver muy limitada su interacción con el entorno,
¿sí? Em, ya hemos visto en otros momentos de este taller que personas que tienen un perfil agresivo buscan la, digamos, el limitar la interacción de la persona agredida con su entorno. Y aquí las herramientas digitales, al ser eso, herramientas, si es que son bien usadas, pueden terminar siendo de nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, Anita, dígame. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Anita Rementería, presidenta y fundadora de la agrupación Hadas Cuidadoras de Antofagasta. Somos partícipes activas de las actividades, valga la redundancia, de la Fundación Chilena de Discapacidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente se cumple la defensa de las personas en situación de discapacidad? Si bien es cierto, estamos hablando en un contexto de la defensa hacia las mujeres que sufren el flagelo de la violencia, ¿cierto? Pero también podemos esto ampliarlo a otros ámbitos, ¿ya? En el caso mío en particular, me siento realmente vulnerada o sea, es mi hijo el vulnerado, pero yo también me siento vulnerada hace muchos años, porque yo tengo un vecino que es súper agresivo, las niñas conocen mi caso y muchas personas también, eh, el cual hace fiesta, tomateras largas. Por ejemplo, ahora ya tengo miedo porque ya se acerca, por ejemplo, el 1 de mayo y este caballero celebra todo, o sea, murieron los carabineros y él creo que estaba celebrando eso este fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a reclamarle que baje la música o que modere su comportamiento, el tipo se va en contra mía, ¿ya? Ahora, cuento corto, he buscado ayuda en todas partes, ¿ya? Incluido Senadi, en todos lados. O sea, yo donde no he ido a hablar con personas para que me ayuden para que esto termine sin tener fruto alguno, sin tener ninguna, no puedo decir así como ayuda cero tampoco, pero ninguna ayuda efectiva si contamos que ya llevamos 12 años con este problema, entonces que no sé, no ha sido efectivo. A lo cual yo como mamá luchona fui por las mías y presenté un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, sin ningún abogado, y basándome solo en la ley 20.244 parece que es, en realidad no recuerdo bien el número, que se basaba en que las personas en situación de discapacidad tienen derecho a vivir en un entorno y en un ambiente seguro, libre de contaminación y de cosas que los puedan perturbar. Ya dejo solamente esta consulta, más que consulta es una reflexión. ¿Realmente se defienden los derechos de los niños con discapacidad, de las personas con discapacidad, de los adultos con discapacidad? ¿O realmente nos quedamos solamente en las leyes y no hacemos un abordaje más vital? No sé cómo decirlo. Yo estoy súper llorona ahora, o sea, me estoy aguantando para no llorar en este rato porque siento que mis derechos son vulnerados. Me siento súper vulnerada, siento que si yo voy a reclamarle a este caballero, el caballero es agresivo. Tiene otros vecinos que lo amparan de esta misma cuadra que dicen que ellos no sienten los ruidos y es obvio porque yo vivo al lado de él y ellos viven en la esquina lejos. Entonces, realmente no sé qué hacer, ya no sé a quién más acudir. Esa reflexión quería dejar. Sí, es súper interesante la reflexión de Anita porque de alguna manera siento que rescata un poco lo que queremos señalar a lo largo de este taller. Lo que presentamos aquí son leyes, ¿sí? Y el marco normativo chileno, siento yo, que es fructífero, ¿sí? O sea, hay muchas leyes, leyes tanto para, digamos, para proteger los derechos de la mujer, pero faltan, por supuesto que faltan, sí, son insuficientes. Y también en contexto de discapacidad, de hecho en América Latina, Chile es bien observado por las leyes en relación a, por ejemplo, la ley 20.422,
la 20.013, la 20.609, lo que está pasando con el gestor laboral, la ley de inclusión laboral, etcétera. Entonces, en materia de discapacidad hay un buen, digamos, una buena cantidad ajá, de leyes. Sin embargo, creo que lo que falta son estrategias em, de perdón, voy de nuevo, estrategias de em, fiscalización respecto a cómo se están ejecutando esas leyes, y también falta quizás una institucionalidad un poco más robusta para que esas leyes efectivamente cumplan el rol para el cual están diseñadas, que es poco a poco ir intencionando el cambio cultural, ¿sí? Nosotros también hemos hablado en otras instancias que lo más complejo en materia de discapacidad, o quizás la barrera más difícil de sortear, es la barrera actitudinal, ¿sí? Es decir, aquella que surge a partir de estigmas, estereotipos que el entorno tiene hacia la discapacidad y que atribuye hacia las personas en situación de discapacidad, ¿no? Siendo así, entonces, el marco normativo de alguna manera busca regular la convivencia entre nosotros, el comportamiento que tenemos entre nosotros. Y por eso es que se levantan como una alternativa, digamos, para ir construyendo poco a poco ese cambio cultural. Sin embargo, para eso se requiere también ir cuestionando las estructuras de fondo, ¿no? Como decía antes, a veces la ley, cuando no es bien implementada, termina siendo un asunto, quizás una herramienta que puede ser muy buena, pero todo depende de cómo o cómo cada uno la use, ¿no? Si la herramienta no se utiliza, o si la herramienta está, digamos, atada de manos, o con dificultades para su potencial, para ejercer su potencial, realmente queda en ideas muy buenas, pero que en la práctica no se pueden ejecutar. Diga, manita. Claro, exactamente. Ha resumido muy bien lo que yo pretendía decir en mis palabras más no tan técnicamente buenas, pero exacto, eso es, o sea, ¿cómo podemos hacer que esta ley se haga viva? Ya, porque digamos, yo siendo una mamá, bueno, yo estoy estudiando para ser asistente social. Lamentablemente este año no he podido entrar de nuevo porque estoy perdiendo la vista. Lamentablemente debo decirlo. Y se me recomendó que tratara de estar más como en reposo de mi visión. Y no sé en realidad si voy a poder retomar alguna vez, pero lo aprendido, yo dije, no, yo voy a tomar esta ley y voy a ir y voy a presentar esto porque yo tengo que hacer algo por mi hijo. Entonces yo me basé en esa ley, en la 20.422, y en los derechos que yo consideraba tenía Sebastián. Ahora, ¿cuál es el problema también que se está presentando en esta sociedad? Por ejemplo, en el tema del autismo, se habla mucho del autismo. Para mi parecer, y no quiero que se tome a mala lo que voy a decir, lo digo súper responsablemente, pero para mi parecer, de repente es medio sobrediagnosticado, un poquito sobrediagnosticado. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los mismos autistas, como ahora hay muchos autistas, se hacen verdaderas discriminaciones entre ellos. Entonces hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué tú reclamas que a tu hijo le molesta el ruido si yo también tengo un hijo autista y a él no le molesta el ruido? Entonces yo quedo así como el condorito, así como plop, po, ¿me entiende? O sea, dentro de la misma discapacidad, ¿cómo es posible que se hagan dentro de la discapacidad? Es que es donde luchamos para que no haya esta discriminación. Se están produciendo discriminaciones de autistas o personas con discapacidad con más derechos que las otras, que consideran que tienen menos derechos. O sea, tu hijo no, tu hijo tiene que aguantar la huella porque como el mío la aguanta.
O cómprale unos audífonos de esos que son de cancelación de sonido. Pero si mi hijo es, ¿cómo se llama? De esos autistas que no soportan nada encima, ¿cómo le voy a chantar un audífono? ¿Me entiende? A mí me apasiona el tema Ajá, de los derechos. Y ujú. quisiera que ojalá se pudiera hacer algo como más efectivo, que pudiéramos cambiar esta sociedad para que no quedara solamente en el día de la Teletón o en las rampas para subir. No, yo quiero que se comprenda que la discapacidad va más allá de eso. Y yo voy a luchar a través de mi agrupación para que eso se comprenda. Gracias. Perfecto. Yo creo que el activismo es un camino también para llegar a encarnar estos derechos, ¿sí? O sea, estos derechos en el fondo, como decíamos antes, son un paso hacia el cambio cultural, pero las leyes no se transformarían en leyes si primero no hubiese un movimiento interesante ocurriendo en la calle, ¿no? Un malestar en el día a día, en el cotidiano. Luego, si ese malestar cotidiano no pasara a posicionarse en la agenda pública, es decir, a salir en la tele, en los periódicos, a levantar opinión, etcétera, y si luego ese interés posicionado en la agenda no fuese a su vez tomado por nuestros líderes y lideresas políticos, no se transformarían en leyes, ¿no? Entonces, un excelente camino son los activismos, sin duda, ¿sí? Y para eso también la importancia de que hayan activismos relacionados a discapacidad para de alguna manera señalar lo que algunos señalan como expertos por experiencia, ¿no? Em, Eso me parece muy relevante, ¿no? Y también porque las personas en situación de discapacidad finalmente estamos también ante desigualdades de poder, ¿sí? Y las leyes también apuntan a eso, a, a crear una estrategia para que finalmente todas y todos podamos ejercer los mismos derechos, ¿sí? En igualdad de condiciones. Entonces, Disculpa, sí me ¿puedo hacer parece una muy consulta? interesante lo que señala, pero a no olvidar que esto es un trabajo compartido, ¿sí? Si abrazamos solamente los activismos y pensamos que desde el activismo lo vamos a conseguir todo, la verdad es que puede terminar siendo algo profundamente agotador, ¿sí? Porque el activismo tiene un rol muy relevante, un rol, a mi parecer, irreemplazable, ¿sí? Sin embargo, el activismo está donde le corresponde estar, que es en la calle, posicionando el tema en las agendas públicas, qué sé yo, pero es necesario permear hacia la estructura para que hayan cambios más profundos y duraderos también, ¿sí? Y eso no se hace solo, ¿no? Tenemos que invitar a otros actores a esta conversación, ¿sí? Como los actores políticos, por ejemplo, como la academia, por ejemplo. Y lo que mencionaba también respecto a las diferencias que pueden surgir dentro del propio colectivo ¿Aló? de personas en situación de Aló, discapacidad, buenas tardes. sin duda, sin Hola, me duda, o sea, comunico con algún el familiar de colectivo Juan de personas en González situación de Silva. discapacidad es lo más amplio que Estimada, la son estamos de llamando de una un... enorme cantidad de colores que, que en el fondo yo creo que eso no es un problema, puede llegar a ser una virtud, en el sentido en que tenemos que invitarnos mutuamente a ver la realidad desde puntos de vista distintos al nuestro, a salir desde nuestro punto de vista donde parece que solo nosotros somos los excluidos, para observar que hay otras personas, otras formas de discapacidad que son igual o peor mente excluidas que nosotros, y en eso, en el fondo, encontrar eh, las similitudes que nos unen para articular una lucha común, ¿sí? Hasta hace un tiempo, perdón, y solo para cerrar esa idea, em, creo que eso también tiene que llamarnos a conocernos entre nosotros, ¿sí? El, el espectro del autismo es
eso, porque todas las personas, las familias, los amigos, todos nosotros estamos llamados a entenderlo así y bajo ningún punto de vista generalizar una conducta respecto a otra, ¿sí? No porque algo funcione para su hijo va a funcionar para el hijo del vecino, ¿no? De la misma manera como dentro de una familia una norma no funciona de la misma manera para dos hermanos, dentro de discapacidad, por más que haya un mismo diagnóstico, em, todos de alguna manera interactuamos distintos con esos diagnósticos o con esos estímulos del entorno y por lo tanto no podemos generalizar, ¿no? Y en relación a eso me recuerda mucho lo que ha pasado con la ley de las personas que están dentro del espectro del autismo, porque bueno, hubo una lucha muy interesante y que yo rescato muchísimo por parte de activismos, de familias, em, para levantar la conocida ley TEA, o llamada ley TEA. Em, pero si nosotros leemos la ley a mayor detalle, la verdad es que guarda bastantes semejanzas con la ley 20.422. Entonces también, ¿qué ha pasado ahí? ¿Sí? ¿Qué pasó con la ley 20.422 que no llegó a ser suficiente o a dar las respuestas que esas familias buscaban al punto de sentir la necesidad de levantar otra ley que fuese exclusiva? O quizás no exclusiva, pero focalizada hacia las personas que están en el espectro, ¿no? Y por otra parte, eso también a los meses después levantó el interés por hacer una ley para personas en situación de discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces también ahí yo llamo quizás a la prudencia, en el sentido de que el levantamiento de una ley tiene que llevar a fortalecer al colectivo, no a dividirlo, ¿sí? Porque si no podemos terminar generando eh, una ley para personas en situación de discapacidad psíquica, otra ley para personas en situación de discapacidad intelectual, otra ley para personas en situación de discapacidad física, y con eso dejar de vernos como un colectivo unificado, ¿sí? Y con eso a su vez dividir nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando la verdad es que todos quienes no cumplimos con el estándar normativo, ¿no? De lo que se considera normal o valioso para el sistema, finalmente estamos todos en el grupo de los excluidos y somos mayoría, siento yo, y deberíamos sentirnos convocados por eso para construir una lucha común, ¿sí? Construir una lucha común. Bueno, perdón si nos desviamos un poco del tema, pero a partir de las opiniones van surgiendo estas ideas también que pueden llevar a, como decía Anita, a generar reflexiones, que igual es muy valioso. Sí. Bueno, la oficina judicial virtual es una herramienta digital para presentar demandas, escritos, documentos, ¿sí? Em, y es muy importante para personas en situación de discapacidad, creo yo, porque no es necesario ir a una oficina física, trasladarse em, para poder acceder a este tipo de trámites, ¿sí? Luego, uy, perdón. Bueno, retrocedimos muchísimo. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento para poder colocar la presentación donde va, porque a esta altura del taller, créanme que esta presentación tiene muchísimas, pero muchísimas diapositivas.
Entonces no quiero aburrirlos con ir pasando cada diapositiva. Creo que me esperen un momento. Ya, perfecto. Otra herramienta es aquella llamada trámite fácil, ¿sí? Y trámite fácil en el fondo sigue la misma línea de, de, de la anterior con digamos, la intención de optimizar procesos, optimizar tiempos, y que de esa manera las personas que necesiten em, hacer alguna diligencia de tipo legal lo puedan hacer de manera mucho más sencilla. ¿Sí? Bueno, un asunto importante es que se pueden realizar sin patrocinio de un abogado, ¿sí? Sin embargo, y a partir de lo que he conversado con abogados de la fundación, abogados de programas que he ejecutado antes, la verdad es que siempre recomiendan mejor asesorarse por un abogado, ¿sí? Em, y también en ocasiones donde se presentan ante un tribunal y una de las partes no lleva abogado, el juez también tiene que cautelar el principio de estar en igualdad de condiciones, ¿sí? O sea, de que ambas partes tengan una defensa justa, ¿sí? Entonces, una buena estrategia es mejor siempre asesorarse, digo, por un abogado. ¿Qué es lo que pueden hacer esta oficina judicial virtual? Denuncias, ¿sí? Denuncias por violencia intrafamiliar, por vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, solicitud de liquidación de alimentos, es decir, cuando ya se tiene un régimen de alimentos, ¿no? Cuando una de las partes paga alimentos a un hijo o hija, también se puede pedir para los padres, etcétera. Objetar liquidaciones de alimentos, es decir, cuestionar si es que aquellas se están cobrando de buena forma o si son pertinentes o no. Solicitar medidas de apremio por no pago de pensión de alimentos, ¿sí? O sea, señalar que efectivamente la persona que se comprometió a pagar esa pensión no lo está haciendo, ¿sí? Y renovar las medidas cautelares si es que el caso lo amerita, ¿sí? Y yo les decía que íbamos a señalar qué hacer en caso de denuncia y de seguimiento de las denuncias, ¿sí? Primero señalar que qué hacer si soy víctima o sobreviviente de la violencia, ¿sí? No siempre es fácil, lo hemos conversado en otras instancias de estos talleres, pero ir poco a poco comentando a nuestro círculo cercano, si es que estamos o no siendo víctimas de violencia. A veces el círculo cercano puede ser el círculo agresor, ¿sí? Entonces ahí también buscar o activar otras redes. Es complejo, yo sé que muchos que los que están aquí trabajan en estas temáticas todos los días, todo el día, y sabrán lo difícil que es, ¿sí? Pero siempre el empezar a construir poco a poco una red de apoyo que, que permita salir de del sometimiento a una situación de violencia va a ser un aporte, ¿sí? También desde el punto de vista legal se señala la importancia de la denuncia, ¿sí? En otros momentos de este taller hemos señalado que el acompañar a alguna persona que está siendo víctima o sobreviviente de violencia no siempre implica necesariamente que se va a llegar a una denuncia, ¿sí? Lo importante quizá en etapas iniciales es la escucha activa, es que la persona sienta que hay alguien sobre o hay alguien a quien le puede contar la situación, que no va a ser
juzgada o cuestionada, y a partir de ahí ir generando lazos de confianza que permitan ir pensando en la denuncia, ¿sí? Sin embargo, para efectos legales, el que hay una denuncia colocada o que hay un precedente de denuncia hacia una persona es valioso para poder señalar penas o medidas cautelares. Sí. También se puede solicitar y buscar apoyo y orientación psicológica, social, jurídica en, bueno, los centros de la mujer de CERNAMEC, que ya hemos conversado largamente al respecto. También sabemos que al ser servicio a veces vive las mismas dificultades que podría vivir un servicio como SENADI, ¿no? Y a veces cuestionan lo mismo, las ganas de hacer más y el no siempre tener los dispositivos como para lograrlo, ¿no? Sin embargo, es importante señalarlo em, para quienes recién se adentran a esta temática, que sepan que hay una institucionalidad que se dedica justamente a apoyar a mujeres en la prevención de la violencia. También conocer y dar a conocer estos números de denuncia, ¿sí? Em, Está el 1455, hay también un número de WhatsApp, en señalar que la información es confidencial, ¿sí? Em, Quizás cuando nosotros empezamos poco a poco a hablar de la denuncia con quien, digamos, conocemos o con la persona cercana que nosotros sabemos que está siendo víctima, el señalar que, bueno, que esta información es confidencial, que estos números existen, etcétera, puede llegar a ser un aliciente, ¿sí? Y como decíamos anteriormente, lo más importante, sobre todo en etapas iniciales, es la contención, la compañía, la acogida, el no cuestionamiento, el ayudar a organizar las ideas que a veces pueden estar, em, digamos, con poca lógica a partir de lo que produce el develar una situación de violencia. Pero aún así, estar y escuchar puede ser un paso inicialmente reparador. Para efectos de la denuncia, ya que estamos viendo todo el tema legal y todo aquello, ¿no? Em, Intentar dar datos de la manera más corta posible, ¿sí? Otra vez, en contexto de denuncia o de cosas más fortuitas, puede ser difícil dar descripciones detalladas o recordar datos. Sin embargo, es importante señalarlo, ¿sí? Em, También es importante indicar em, en contexto de discapacidad qué tipo de discapacidad tiene la persona que podría estar siendo agredida, ¿sí? Y dejar por escrito en las partes de denuncia que se trata de una persona en situación de discapacidad para poder hacer efectivas las sanciones que señala em, la ley 21.013 por grupos vulnerables, ¿sí? Tratar de asistir a denunciar acompañado o acompañada, ¿sí? Y no olvidar solicitar una copia de la denuncia. Y esto me llama mucho la atención. A veces me ha tocado conocer a mujeres en situación de discapacidad, víctimas de violencia, que ya han pasado por este proceso de denuncia y uno les pregunta si tienen o les aconseja guardar la copia de su denuncia. Y dicen, ¿qué copia? No me dieron ninguna copia, ¿sí? Entonces eso también es importante saberlo. Cuando se deja una denuncia, siempre deberían dar una copia. Y ahí debería estar explícito que se trata de una persona en situación de discapacidad para poder ser efectivo lo que señala la ley, ¿sí? También en esa parte de denuncia van a haber numeraciones que van a poder identificar
nuestra denuncia y de esa manera hacerle un seguimiento más efectivo, ¿sí? Entonces es muy importante eh, que al momento de hacer una denuncia, si es que llegamos a ese momento tan importante, tener en consideración todos estos elementos. Y bueno, una vez que esa denuncia se establece, ¿qué es lo que puede suceder? O qué, digamos, en favor de la víctima puede ocurrir. Sí, la búsqueda de un contacto telefónico prioritario, rondas policiales, entrega temporal de un número celular de emergencia, entrega de alarmas de ruido, ubicación en casa de acogida, reforzamiento de seguridad en el domicilio. Em, yo sé que estas cosas, muchas de estas cosas las hemos escuchado principalmente en las noticias, y no de forma positiva, sino como estrategias que la verdad no funcionan tan bien como deberían, ¿sí? Em, Sin embargo, yo creo que es importante para quien comienza a conocer respecto a prevención de la violencia, que sepa y difunda que hay medidas en favor de la víctima, ¿sí? Para informar a su entorno, ¿sí? Para acompañar de manera apropiada. Bueno, otras medidas de protección es restringir la permanencia, prohibir el acercamiento del agresor al domicilio o el lugar de estudio, prohibir la tenencia y portes de armas, algo un poco que ya habíamos conversado a partir de la presentación anterior, ¿no? Asegurar la entrega de las pertenencias de la víctima, ¿sí? Que en algunos casos, o sea, cuando se obstruye el acceso a las pertenencias, puede también considerarse como violencia vicaria, ¿no? Decretar la reserva de identificación del denunciante, o sea, una denuncia de tipo anónima, y establecer medidas de protección especiales para personas mayores con discapacidad, que es lo que menciona la ley que revisamos anteriormente, ¿sí? Em, entonces, para quienes, bueno, quienes tienen un rol comunitario, quienes forman parte de agrupaciones, quienes quizás son mujeres no agrupadas, pero que podrían eventualmente requerir de esta información, que lo sepan, que lo difundan, em, y que en caso de requerirlo, que ojalá nunca sea el caso, sepan qué hacer y qué pueden hacer por otros también, ¿sí? Entonces, ya como tips y puntos clave para no olvidar, ¿qué se puede hacer después, no? Resguardarse en las redes de apoyo. em, y esto puede ser difícil porque en el comienzo podemos no ver redes de apoyo, pero no olvidemos que las redes de apoyo no son solo familia y amigos, son también las instituciones, ¿sí? Son también aquellos organismos o personas que nos dan información, ¿sí? Esas también son redes de apoyo. Si las informales no están ahí en ese momento, pues están las formales y tenemos que hacerlas valer. Finalmente, las instituciones también están operadas por personas, ¿no? Que dan un apoyo formal, sí, pero que es el apoyo que podríamos llegar a tener en ese momento y que por lo tanto hay que usarlo. En caso de tener un abogado a quien recurrir, no dejen de hacer preguntas, ¿sí? También está la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene la obligación de entregar un abogado en caso de que la persona no lo pueda costear, ¿sí? Con el afán de asegurar la igualdad ante tribunales y ante una situación de defensa, ¿sí? Es importante denunciar cada vez que ocurra una situación de violencia para ir generando un precedente que aumente penas o que advierta a otras personas, ¿no? Hemos escuchado también en casos de connotación pública de personas agresoras que han tenido un historial de agresión con parejas anteriores o vínculos anteriores
y el hecho de denunciarlo em, genera también ese precedente para otras personas, ¿no? Bueno, el demandar a nuestras autoridades lo que necesitamos, ¿no? Y esto desde el punto de vista, bueno, o en el contexto posterior a la denuncia, pero también desde el activismo, desde el rol que ocupamos en nuestras organizaciones, em, en nuestras comunidades, ¿sí? Pedir ayuda psicológica, estar en una situación de violencia es desgastante psicológicamente y em, ya el hecho de pedir ayuda o de reconocer que se está en una situación donde se requiere de apoyo psicológico es cada vez menos cuestionado, ¿no? Como debería ser, nadie debería sentirse cuestionado por señalar que necesita ayuda, por el contrario, debería sentirse bien de estar dando ese paso tan importante, ¿no? Entonces siempre pedir ayuda psicológica si es que se necesita. No tomar contacto con el agresor, lo que también es muy complejo porque las personas agresoras tienen sobre nosotros un poder a veces difícil de sortear, ¿no? Em, y manejan nuestros contactos, saben cómo llegar a nosotros y nosotros, y eso hace difícil el contacto cero. Sin embargo, siempre hay que intentarlo, ¿sí? Asistir a todas las audiencias para que los procesos no se retrasen, para que se observe también un interés y para poder señalar de primera mano y con orientación del abogado o abogada los hechos tal y como ocurrieron, ¿sí? Y también revisar la denuncia a través de la clave única, si se realizó por la fiscalía o a través de la oficina judicial virtual, que fue alguna de las herramientas que revisamos en el taller de hoy. Bueno, por mi parte es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco las opiniones, agradezco las reflexiones. em, Agradezco también al equipo de Antofagasta que ha llevado a cabo este programa de una manera excelente. Yo sé que aún queda un camino, pero al menos esta parte de los talleres ya virtuales ya es algo que podemos dar por cerrado. Así que muchísimas gracias e invitar a las personas que están aquí a cerrar bien el proceso, respondiendo las evaluaciones, consultando si es que tienen alguna duda y bueno, agradeciendo su atención y el interés en estos temas, ¿sí? Espero que nos vemos pronto. Muchas Muchas gracias, gracias. estuvo muy entretenida la clase, bastante informativa. Muchas gracias, María José, por la presentación y todas estas presentaciones que llevas haciendo hace ya cerca de 3 meses. Recordar a las personas que están presentes que se enviará el material de la grabación de esta clase para que puedan estudiar, puedan repasar, puedan ver efectivamente el material que acaba de presentar María José. Y ya dentro de 2 o 3 semanas estaríamos enviando efectivamente la evaluación de esta unidad, de este cuarto módulo. Así que sin agregar nada más, agradecer a todas las personas que asistieron y que escucharon atentamente las palabras de María José. Y muchas gracias también por el ánimo que le están poniendo a las clases, que tanto aquí salieron varias consultas, varias situaciones particulares de varias personas. En las clases presenciales también sale harta participación, consultas también, personas que también mandan correos consultando cosas con la evaluación. Así que muchas gracias de verdad a todas las que participan y están también atentas. No sé si es que a alguien le queda alguna duda, alguna consulta o algo más que indicar, no sé, por parte de María José, por ejemplo. Yo quería hacer una consulta porque ya han levantado la mano hace rato y quería hacer una consulta. Ah, Inés, ¿Sabes diga. qué pasa? Que mi hija tiene su discapacidad intelectual y ella estaba trabajando en el líder como reponedora en la noche. Y hace una semana ella se enfermó justo un día jueves en la noche del estómago
Y justo estaba dentro del trabajo y saqué cuando supieron que estaba enferma, la echaron a la calle y sin avisarme ni una cosa a mí. Ella, mi hija, tuvo que llamarme y yo llamar al papá porque yo estoy separada y decir que alguien la fuera a buscar y la fue a buscar el cuñado. Imagínense si yo no tuviera quien la fuera a buscar después de las 12 de la noche. ¿Qué habría pasado con ella? Y era una persona Entiendo. con discapacidad y más encima la cancelaron. Ella tenía contrato hasta hoy día y la cancelaron el día lunes, ese mismo día viernes. El día sábado tenía que salir a trabajar y le dijeron que ya no trabajaba más. Ya. María José, no sé si está por ahí para poder contestarle Inés. No me quedó tan clara la situación, voy a tratar de corroborar. Entonces, a partir de este accidente que tuvo, ¿considera usted que fue desvinculada de manera arbitraria? Sí, porque ella se enfermó del estómago estando trabajando y ya estaba con Ujú. disquía, con vómito, y la sacaron de adentro del líder a la calle. Y un guardia la cuidó hasta que alguien la fuera a buscar. Mm, mm, entiendo. Y ella Bueno, sentarse y no le dijeron que ya no trabajaba, ya no estaba vinculada a la empresa a trabajar. ujú. Bueno, en nuestra experiencia hemos notado que el líder tiene una buena política de inclusión, ¿sí? Fue de las primeras empresas que comenzó a abordar estas temáticas, ¿sí? Entonces sorprende un poco que hayan tomado esa determinación, ¿sí? Em, También las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores deben tener un gestor laboral y a su vez ese gestor laboral no solo cooperar con los procesos de inclusión para llegar y mantener el mínimo del 1% establecido por cada 100 trabajadores, sino que también por crear planes y políticas de atención a la diversidad o un plan que en su integralidad, digamos, considere una atención a la diversidad, ¿sí? Entonces también sorprende desde ese punto de vista. Estaría interesante conocer em, qué argumentos, digamos, tuvieron para desvincularla y por qué no se aplicaron medidas, digamos, alternativas a la desvinculación, en el entendido de que se pueden buscar algunas estrategias y que la desvinculación debiese ser siempre el último camino, ¿no? Y que en esa búsqueda de estrategias finalmente aprendemos todo. La inclusión laboral es un proceso y ese proceso no termina con la contratación o con la desvinculación de un trabajador o trabajadora, es un proceso constante y que por lo tanto siempre está sujeto a mejoras, ¿no? Claro, porque a ella el contrato recién se le vencía hoy día. Ujú. Distinto es, y también es algo a chequear, digamos, si es que hubo un término de contrato y ese contrato se terminó en rigor, digamos, en buena ley, y no se le ha querido renovar ese contrato por necesidades propias de la empresa, porque no se hayan cumplido con las funciones, etcétera. Eso es algo a revisar también, que debe quedar digamos, establecido en algún documento las razones por las cuales no se renueva ese contrato, que esas razones sean fundadas y que digamos, en conciencia la empresa tome esa determinación, también es válido, sí, quiero señalar que es válido, pero que debiese ser fundamental. Claro, es que ella prestaba servicios de era como una empresa subalterna donde ella trabajaba y le prestaba servicio al líder, pero la persona que la No. sacó del líder fue una persona cargada que era como jefa del personal del líder y la vio que estaba así y la sacó a la calle porque le dijo que ella estaba enferma y no podía estar ahí. Ujú. Ya Entonces yo comprendo. Bueno, encuentro que fue una eh, manera, no le han dado ninguna explicación hasta el momento porque ella le ha escrito, yo le pregunté también a esta persona que le hizo todos los papeles por el WhatsApp
y le he preguntado y no me han dado ninguna. Hasta ahora ya tengo que una semana casi preguntando y no me han dado ninguna respuesta. Mm. Bueno, sí Nada. debiesen darle al menos una respuesta, ¿no? Aunque fuese una respuesta negativa, cualquier respuesta ya deja de alguna manera una puerta cerrada y es algo más definitivo que estar ahí en la espera constante. Claro, dejar Em, aclarado qué es lo que bueno, pasó, por qué fue, algo así. exacto, exacto. Yo no soy experta en inclusión laboral, sin embargo, creo que quizás es algo que podría investigarse desde otras áreas de la fundación, no lo sé, yo solo hago la propuesta, pero sí es algo que quizás debería consultarse con mayor interés para conocer las razones genuinas, ¿sí? Que otra vez, vuelvo a señalar, puede ser que la empresa por cuenta propia haya decidido no renovar ese contrato y eso es legítimo. Sin embargo, tienen que señalarse al menos las razones, ¿sí? Para que en Claro, ese sin proceso embargo, también haya un aprendizaje, ¿no? Tanto claro. de la empresa, de cómo puede mejorar sus procesos de inclusión, sus procesos de selección, en fin, pero también de la persona trabajadora, que ya sea que esta experiencia haya terminado bien o mal, sigue siendo una experiencia de trabajo y por lo tanto tiene que levantar aprendizajes. Ya sí, gracias. Gracias a ustedes y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Igualmente, ojalá lo encontremos. Entonces, ahora sí, dándole fin a esta instancia online, damos por finalizada la capacitación realizada por María José. Reiterar mi agradecimiento tanto a María José y a cada una de ustedes y cada uno de ustedes los cuales asistieron a esta clase. Muchas gracias y al menos conmigo nos estamos viendo ya para las sesiones presenciales, que será la próxima semana en Calama, Antofagasta y Tocopilla. Como siempre, les voy a estar mandando también toda esa información sobre la locación, la hora y la fecha por correo electrónico y a los usuarios también se la van a estar indicando quiénes son las coordinadoras de cada comuna. Así que muchas gracias y que tengan una linda semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chaito, gracias por todo. Hasta luego. Excelente charla. Hasta luego, gracias por todo. Buena la charla, la información y todo. Gracias.